Salmo 41. El tema de este salmo es resurrección, la victoria final. Resurrección, la victoria final. Y este salmo es el último de esta serie de salmos que hemos estado estudiando desde el Salmo 38, 39, 40 y 41. Fueron escritos por el rey David en el contexto de su oración, de súplica, su petición de perdón después del pecado que cometió con Betsabé, el pecado de adulterio, de homicidio, y bueno, pues después de esa situación tan triste, tan terrible y todas las consecuencias que recibió por esa caída, por esa debilidad, por esa locura, como él mismo le llamó, después de el juicio que recibió por ese pecado, pues él clamó por perdón, clamó por misericordia, y el resultado de esas oraciones son los Salmos 38, 39, 40 y 41, con lo cual se cierra esta primera sección o este primer libro de los Salmos. El libro de los Salmos en nuestras Biblias está dividido en 5 secciones o 5 libros. El primer libro es del Salmo número 1 al Salmo 41, que estaremos terminando en esta ocasión. Y hemos comentado la importancia del libro de los Salmos en el aspecto de la devoción, en el aspecto de la adoración, en el aspecto de la búsqueda de tener comunión con Dios, de tener intimidad con Dios. Y así como la Torá, el Pentateuco, la ley de Moisés, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así como esos libros son para nuestra instrucción, son indispensables para nuestra instrucción, para nuestro estilo de vida, los 5 libros de los Salmos, de igual manera hay 5 libros de Salmos. Estos 5 libros de los Salmos son indispensables para nuestra devoción. El Pentateuco, la Torá para nuestra instrucción, y los Salmos para nuestra devoción. Así que, pues, estos 5 libros de los Salmos son indispensables para poder entender el corazón de Dios, para poder conocer a aquel hombre que tuvo un corazón conforme al de Dios y poder asemejarnos a él. Y es interesante que las palabras de Moisés en los libros de la instrucción cierran con las mismas palabras con las que David comienza el libro de los Salmos. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 29, Moisés dice lo siguiente: Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por el Señor, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás o tú pisarás sobre sus alturas. Así que con estas palabras de dicha, de felicidad que cierra Moisés el libro de la instrucción, el libro de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, con esta palabra bienaventurado, pues también con esa misma palabra inicia el rey David, el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que David toma como base para la continuación de sus salmos, o para el inicio más bien de sus salmos, toma como fundamento para inspirarse en los salmos, los escritos de Moisés, la instrucción que Dios le dio a Moisés. Y por eso es que es fundamental conocer la Torá, la instrucción de Moisés, el Pentateuco, para poder apreciar y valorar mucho más este libro devocional que ha inspirado por siglos a millones de personas, los salmos del rey David. Así que bueno, vamos a comenzar ahí en la introducción de este Salmo 41, que dice: al músico principal, Salmo de David. Una vez más esta frase, al músico principal, que es una referencia al director musical que habría de tocar ahí en el templo en Jerusalén,
y que sería el encargado de dirigir la orquesta de levitas, los que habrían de cantar este salmo, y este músico principal o el director de la orquesta pues sería el encargado de que se cantara correcta y adecuadamente este salmo, de que se enseñara a todo el pueblo de Israel. Y también la frase principal viene de un verbo en hebreo que implica el que venciere, al vencedor. Así que bueno, pues todos estos salmos que empiezan con esta introducción al músico principal o al que venciere, pues nos recuerdan las palabras del libro de Apocalipsis: el que venciere, el que venciere todas las adversidades, todas las circunstancias, y lo más importante, el que venciere el pecado, pues podrá tener una verdadera intimidad y una verdadera comunión con Dios. Al músico principal, Salmo de David. Y comienza en el versículo 1 diciendo: bienaventurado el que piensa en el pobre. Y va a cerrar el primer libro de los Salmos con la primera palabra con la que empezó el primer salmo, bienaventurado. Ahí en el primer salmo se nos dice lo bienaventurado, lo dichoso, lo feliz que es aquel que medita en la Torá, en la ley de Dios, en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés. Y ahora aquí ya viene una aplicación práctica. No nada más se trata de estar estudiando y estudiando y estudiando sin ningún tipo de fruto, sin ningún tipo de obra. Aquí todo el estudio de la Torá se resume en el amor al prójimo. ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor a Dios? Pues amando a nuestro prójimo. Y es exactamente con lo que comienza este salmo, diciendo: dichoso, feliz, el que piensa en el pobre. El que piensa en el pobre. Y esta palabra piensa también podría traducirse como una expresión que tiene que ver con instruir, con enseñar, con ayudar al pobre, pero no nada más dándole lo que necesita en ese momento, sino haciendo algo para que ese pobre no vuelva a tener necesidad. Y la palabra pobre también está relacionada, también podría traducirse como alguien que está postrado, alguien que está inclinado por alguna enfermedad, alguien que está debilitado por una enfermedad. Así que puede aplicarse tanto a una persona que está padeciendo una necesidad económica, material, pero también puede aplicarse al enfermo, aquel que está pasando por una crisis de salud, y pues el que le enseña, el que hace algo, el que le instruye para que no continúe en esa situación, pues dice será dichoso. Dice un conocido refrán, un conocido dicho, que si le damos un pescado a una persona hambrienta, bueno, pues vamos a sanar su hambre momentánea, pero si le enseñamos a pescar, pues entonces ya le vamos a prevenir de que siga teniendo hambre. Así que ese es el mismo concepto, es la misma idea aquí, de no nada más sacar unas monedas ahí de nuestra bolsa y conformarnos con eso, con darle a la persona y pues ya quitarnos el problema, sino ir más allá y pensar en soluciones, pensar qué podemos hacer para que las personas pues salgan de esa situación. Y qué mejor manera de prevenir esas debilidades, esas enfermedades, que enseñar la palabra de Dios. Y bueno, pues enseñando la palabra de Dios podría ser que no necesariamente una persona se sane de manera inmediata, o podría ser que incluso físicamente no se sane, pero por lo menos la persona podrá sobrellevar esa enfermedad, por lo menos la persona tendrá la esperanza, la fortaleza espiritual para salir adelante. De la misma manera, una persona con situación económica difícil, por eso es que yo doy como consejo estar estudiando el libro de los Proverbios. Los Proverbios son la fórmula secreta del hombre más multimillonario, uno de los hombres más multimillonarios que han existido. Los Proverbios son el secreto para la prosperidad, son el secreto para que nos vaya bien, económicamente hablando, en la vida. Y bien haríamos en estar meditando en el libro de los Salmos todo el tiempo para pues evitar seguir con todas las problemas y toda la escasez y tantas dificultades en las que nos metemos por falta de sabiduría.
Así que aquí el rey David comienza diciendo: dichoso el que piensa, el que instruye, el que piensa de qué manera ayudarle al pobre, al enfermo, pero no nada más para salir de esa situación inmediata, sino para evitar que en el futuro vuelva a caer en lo mismo. Y dice: en el día malo lo librará el Señor. Así como tú estás ayudando a una persona, así como tú estás instruyendo a una persona, así como tú te estás preocupando porque esa persona salga de su crisis, de su situación, pues también dice que recibiremos ayuda de parte de Dios. En el día malo lo librará el Señor. Y esto es un pasaje paralelo a lo que también el hijo de David escribió, el rey Salomón, en el Proverbio 19:17, que dice: al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Así que, bueno, pues uno de las virtudes más grandes o de las actitudes que la misma sociedad más exalta, más aprueba o más es causa de honor, de buen nombre, es la generosidad, el ayudar a los demás. La generosidad siempre nos va a abrir las puertas y el reconocimiento social. Y hay muchas historias al respecto, pero una de las historias más impactantes de esto es la de la película de Oskar Schindler, un famoso millonario alemán en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la época de la persecución nazi de Hitler a todos los judíos, y cómo este empresario alemán llamado Oskar Schindler pues prácticamente se quedó en bancarrota, prácticamente dejó o dio todos sus bienes, todas sus riquezas, con tal de salvar a una gran cantidad de judíos, que todavía hasta la actualidad hay descendientes de los judíos que Oskar Schindler salvó. Así que bueno, pues les recomiendo ver la película de Oskar Schindler, y ahí tenemos una gran lección y un gran ejemplo de lo que estos versículos de este Salmo 41 nos están enseñando. Y al final de esa película hay una escena hermosísima donde Oskar Schindler, a pesar de que hizo muchísimo y salvó a mucha gente, al final se dio cuenta que pudo haber hecho más, que todavía se quedó con ciertos bienes materiales que pudo haberlos usado para salvar a más gente. Y aunque la gente estaba muy agradecida con él, y aunque la gente decía: no, es que ya hiciste mucho, hiciste demasiado, él termina la película llorando, diciendo que pudo haber hecho más. Y bueno, él se dio cuenta, al final de toda esta situación, él al final se dio cuenta que lo más valioso que puede existir es la vida de un ser humano. Como se dice en el pensamiento judío, el que salva a un ser humano es como si salvara al mundo entero. Así que él se dio cuenta que eso es lo más valioso. Los bienes materiales van y vienen, las cosas van y vienen. Como decía mi mamá, los bienes, el dinero va y viene, pero lo más importante son las personas, lo más importante son esas almas que fueron hechas a imagen y semejanza de Dios y que tienen un potencial eterno. Y eso es lo que comprendió justamente Oskar Schindler, y por eso al final lamentó no haber hecho más. Y aunque hizo bastante, pues al final se dio cuenta que no es tan importante lo que uno da, sino con lo que uno se queda. Con lo que uno se queda, eso es lo que realmente importa. Y él, bueno, pues con lo que se quedó, de hecho era ya muy poco, o prácticamente casi nada, un automóvil por ahí, una pluma valiosa, un reloj valioso, pero él hizo cuentas y dijo: wow, si hubiera dado ese coche, si hubiera dado esta pluma y si hubiera dado estas cosas, hubiera podido salvar a unas cuantas vidas más. Así que bueno, pues es la idea que está expresando este salmo: bienaventurado, dichoso el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor lo guardará y le dará vida, será dichoso en la tierra. Así que por invertir cosas temporales, materiales, Dios promete darnos vida eterna. Nosotros sembramos cosas materiales, cosas físicas, y cosecharemos riquezas eternas, riquezas que no perecen. Por eso es que por eso es que Jesucristo dijo que sembremos, que hagamos tesoros
en los cielos, porque ahí no se echan a perder, ahí no se los roban, y ahí es donde están mucho más seguros. El Señor lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Será dichoso en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Y hay otro ejemplo que me inspira muchísimo, y es el ejemplo de un hombre, un economista, muy instruido, con muchos estudios, doctorados, y bueno, pues este hombre daba clases en una universidad en un país muy pobre, me parece que era Bangladesh, si no me equivoco. Hace poco leí su historia en un libro de Franklin Covey. Hay Stephen Covey se llama, el autor, en uno de estos libros de los 7 hábitos de la gente más efectiva. Y hay otro libro que tiene él que se llama El 8º hábito, y él comenta la historia de este economista con muchos estudios, con mucha preparación, que estaba dando clases allá en la universidad en un país pues muy pobre, me parece que era Bangladesh, y él estaba dando sus clases de economía, y cuenta la historia que él pues salía de la universidad, y al caminar por las calles de ese país y ver gente mendigando en las calles, gente que no tenía ni siquiera lo más básico para sostenerse, gente que estaba pues tratando de vender toda clase de productos, y gente en la miseria extrema, pues él se sintió avergonzado. Él sintió que su conciencia le acusaba y dijo, bueno, ¿cómo puede ser que yo esté dando clases de economía en este país, en esta universidad, mientras que aquí hay millones de personas que se están muriendo de hambre? Entonces ahí se puso a investigar por qué esa gente estaba con tanta miseria, y se dio cuenta que esta gente con tanta miseria, pues en gran parte muchos de ellos estaban tratando de salir adelante, estaban tratando de vender artesanías, o tenían ciertos oficios que trataban de comerciar, pero pues no tenían ni siquiera lo más básico para poder invertir en sus pequeños negocios. Entonces él contactó a una de estas señoras muy pobre, en pobreza extrema, le preguntó cuánto necesitaba para pues poder comenzar su negocito, y se sorprendió de que era una cantidad ridícula, o sea, unos cuantos dólares, o sea, algo verdaderamente insignificante. Y a él pensó de inmediato, pues yo le voy a dar ese dinero, y pues ya con eso le voy a solucionar su problema. Pero después pensó, pero bueno, ¿por qué no puedo hacer lo mismo no nada más por ella, sino por otras personas? Preguntó que por qué, checó en los bancos, por qué la gente pobre no podía recibir un crédito para poder iniciar sus negocios, para poder ser autosuficientes. Y los bancos en este país les dijeron, uno tras otro, les dijeron que no, que esa gente no era digna o no era sujeta de crédito, porque esa gente pues no pagaba. Entonces pues él dijo, pues yo creo que hay que darles una oportunidad. Y bueno, total que checó, se dio cuenta que ninguna institución estaba dispuesta a arriesgar en prestarle a esta gente pues tan pobre. Y él decidió hacerlo de su propia cuenta, él decidió poner a prueba esto, y se dio cuenta que le pagaban el dinero que esta gente tan agradecida le regresaba, le pagaba. Y entonces él fue una vez más a los banqueros, trató de convencerlos, de dar créditos pequeñitos, muy pequeñitos a toda esta gente, y no logró convencerlos, hasta que bueno, pues él finalmente decide poner un banco propio de ayuda a gente de súper escasos recursos, a dar créditos pequeñitos de $10, $20, $50, cosas pequeñas. Y se dio cuenta que la gente le pagaba, la gente estaba tan agradecida de salir de la miseria que la gente le pagaba. Y bueno, pues ese fue el origen de un sistema bancario en países tercermundistas que este hombre inició, y que pues ya obtuvo reconocimiento mundial como uno de los más grandes emprendedores, ¿no? Y bueno, pues él simplemente escuchó la voz de su conciencia, creyó que era posible hacer algo, y no simplemente se quedó con los brazos cruzados, dando lo que le sobraba en el bolsillo a esta gente que mendigaba dinero. Así que bueno, pues eso nos enseña, y el ejemplo de Oskar Schindler
pues que finalmente Dios bendice, Dios respalda a aquellos que piensan en el pobre, a aquellos que piensan en el enfermo, a aquellos que piensan en los necesitados. Eso es algo que es la fe en su sentido más concreto, en su sentido más práctico, el ayudar a los necesitados. Y dice otra promesa en el verso 3 que recibirá aquel que ayuda. Dice, el Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor. El Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor. Cuando tú ayudas, cuando a ti te esté doliendo, cuando tú estés en una situación similar, cuando tú estés en enfermedad, Dios te sustentará. Lo que siembras, cosechas. El que saciare, él también será saciado. Dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. Esto está un poquito complicada aquí la traducción, mullirás toda su cama en su enfermedad. Podríamos traducir como que será rodeado, que su cama será rodeada, será protegida por Dios. O sea, en esa enfermedad, cuando tú si ayudaste a alguien enfermo, le visitaste, alguien que estaba en una situación de dificultad, hiciste algo por él, si algún día tú padeces algo similar, si tú estás en la cama postrado, pues ahí el Señor te rodeará, te protegerá. Dice el verso 4, yo dije, Señor, ten misericordia de mí. Aquí en el verso 4 dice, yo dije, es como si el pobre estuviera hablando y es el rey David el que está escribiendo esto, ya que él pasó por una situación así, de enfermedad, de aflicción. Eso es por lo que ha estado orando. Después de su pecado, pues él tuvo consecuencias. Y aquí David dice, yo dije, en ese estado de pobreza, de enfermedad, yo dije, Señor, ten misericordia de mí. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Y aquí en el verso 4 se nos da el origen de nuestros pecados, el origen de todo lo que hacemos está en nuestra alma. Y por eso David no pidió ser sanado en su cuerpo. Aquí nos enseña un gran principio. Cuando estemos enfermos, cuando estemos con una situación física de aflicción, pues no orar por la sanidad de nuestro cuerpo, sino la sanidad de nuestra alma. Eso es ir más profundo. Muchas de las enfermedades del cuerpo son enfermedades cuyo origen está en el alma, en las emociones, en los sentimientos, en la conciencia, en cosas que sabemos que están mal en nuestras vidas, y esto trae consecuencias a nivel físico. El estrés, la ansiedad, la culpabilidad traen consecuencias a nivel físico. Eso está plenamente comprobado. Y por eso es que el rey David dice, sana mi alma, Señor, sáname de adentro. ¿De qué sirve que me das ahí unos mejorales o algo para quitarme los síntomas si yo traigo una enfermedad dentro? Y eso es lo que está pidiendo el rey David. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Y al final de cuentas todos los pecados son contra Dios. Podemos pensar que la gente no nos ve, que nos podemos esconder de la gente, podemos guardar las apariencias ante la gente, pero al final de cuentas, el juez de toda la tierra, nuestro Creador, Él se da cuenta absolutamente de todo. Todo está abierto a sus ojos, nada podemos ocultar de su vista, de su presencia, y pues cuando pecamos, pues contra Él pecamos. Podríamos pensar que nos salimos con la nuestra, podríamos pensar que nadie nos vio, como le pasó al rey David, que el profeta, cuando lo fue a reprender por su pecado, le dijo, tú has hecho esto a escondidas, pues otros harán lo mismo en contra de ti públicamente, ¿no? Y ahí le anunció que así como él a escondidas había cometido adulterio, pues después él iba a cosechar lo mismo que él hizo, pero públicamente, y eso se cumplió cuando su hijo Absalón justamente fue a ojos de todo el pueblo a abusar de esas mujeres que tenía David en aquel tiempo de sus esposas. Así que pues aquí podemos ver cómo al final todo lo que uno siembra, uno lo cosecha, y por eso está diciendo el rey David, sana mi alma porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y aquí está la crueldad del pecado, de la tentación, que una vez que el tentador, el engañador, el adversario, Satanás, nos hace caer en sus
sus trampas, en sus mentiras, en sus redes, en sus tentaciones, pues él simplemente está esperando nuestra muerte. Eso es lo único que él desea, destruirnos, matarnos. El ladrón, el enemigo, el adversario ha venido a robar, a matar, a destruir. Y dice, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Eso es lo único que está esperando nuestro adversario. Y si vienen a verme, hablan mentira. Satanás es el padre de mentira, y eso es lo único que él quiere, seducirnos con sus mentiras y al final destruirnos. Dice, si vienen a verme, hablan mentiras, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Y aquí, a partir del versículo 5, ya David va a profetizar, no nada más acerca de su situación particular, sino aquí ya va a profetizar más allá de su tiempo, va a profetizar acerca de su hijo, el hijo de David, el que va a establecer la dinastía de David, que es, por supuesto, Jesucristo, Yeshua, el hijo de David. Y aquí, a partir del versículo 5 en adelante, muestra cómo el enemigo acechó al hijo de David para destruirlo. Y en el versículo 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y este versículo 9 es una profecía específica que se cita en Juan capítulo 13, versículo 18, y vamos a ver este texto, y vamos a ver que es una referencia de lo que sucede en esa cena de Pascua, conocida como la Santa Cena, que tiene Yeshua con sus discípulos, y ahí en el capítulo 13 del Evangelio de Juan está allí cenando con sus discípulos. Y les voy a leer desde el versículo 12, Juan capítulo 13, versículo 12 en adelante. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, y aquí menciona Jesús, en el verso 18, menciona justamente el texto que acabamos de leer en el Salmo 41, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Y aquí se refiere específicamente a Judas, que habría de traicionarle, que comía con él y que dice, levantó contra mí su calcañar. La palabra calcañar es su talón. Levantó contra mí su talón para tratar de pisotearlo, para tratar de hacerle daño. Y es justo lo que estamos leyendo aquí en el Salmo 41, verso 9. Aún el hombre de mi paz, hablando el rey David proféticamente de su hijo, de Yeshua, de ese amigo íntimo que tuvo, con quien compartió los mejores años de su ministerio, de su juventud, aún el hombre de mi paz, hablando de Judas Iscariote, en quien yo confiaba. Fíjense qué nivel de confianza le tuvo Yeshua, Jesucristo, a Judas, que le confió las ofrendas. Jesucristo se sostenía de las ofrendas de la gente. Cuando él ya se dedicó al ministerio, cuando él ya se dedicó a enseñar la palabra de Dios, pues obviamente se dedicó a eso de tiempo completo. Él instituyó el principio de que el que predique el evangelio
viva del Evangelio, y él lo hizo así. Él se dedicaba de tiempo completo a enseñar, y está escrito en el Evangelio de Lucas que incluso las mujeres que le seguían le sostenían de sus bienes. O sea, en gran parte el ministerio de Jesucristo fue sostenido por mujeres que quizás vendían diferentes productos, que cocinaban, que hacían diversos tipos de trabajos. De lo que ellas recibían, de eso sostenían el ministerio de Jesucristo por esos 3 años. Y aquí, en esa situación, le entregó todos esos bienes para ser administrados nada menos que a Judas Iscariote, a pesar de que él conocía su corazón, a pesar de que él sabía que Judas era un codicioso y que Judas iba a estar sustrayendo de los bienes. Hubo una ocasión en que a Jesucristo le derramaron un perfume muy muy costoso, y Judas se molestó y dijo que qué desperdicio, que ese perfume hubiese sido vendido a los pobres, que hubiera preferido que se vendiera a los pobres para obtener dinero para darles. Y Jesús ya sabía que no era porque le preocuparan los pobres, sino era porque, como era ladrón, se estaba robando de las ofrendas. ¿Y por qué es que Jesucristo, sabiendo eso, sabiendo que se robaba de las ofrendas, cómo es que Jesucristo le confió el dinero sabiendo que se lo robaba? Eso es algo increíble de parte de nuestro Maestro, y eso nos enseña un principio extraordinario. Es que al final Dios nos va a dar lo que nosotros queremos, con el fin de que lleguemos a la conclusión de que eso no nos sacia. En el caso de Judas, pues se le dio dinero, como diciendo, ¿quieres dinero? Ok, ahí está el dinero. Vamos a ver si el dinero va a poder saciar tu alma, vamos a ver si el dinero es capaz de darte la dicha que tú deseas. Y pues podemos ser testigos de que ni siquiera fue eso, ni siquiera el dinero fue capaz de saciarle. Al final no le fue suficiente, al final terminó entregando a su Maestro, a su Salvador, por dinero, y tristemente se dijo de él que mejor le hubiera sido no haber nacido. Así que bueno, pues aquí está profetizando David lo que le habría de pasar a su hijo al ser traicionado por aquel en quien confiaba, el que de mi pan comía. Y dice, alzó contra mí el calcañar. Y aquí va a haber un juego de palabras con esta palabra calcañar y lo que viene a continuación, ya que la palabra calcañar está relacionada con el talón. Cuando se le da a Eva, cuando se le dice a Eva cuáles serán las consecuencias de haber pecado, de haberse apartado de Dios, también a la serpiente se le da un juicio. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Hablándole a la serpiente, Dios le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, entre tu semilla, lo que va a nacer de la serpiente, los hijos de la serpiente, los descendientes de la serpiente, y la simiente suya, el descendiente de la mujer, que en este caso, y se nos interpreta en el Nuevo Testamento, que la simiente de Eva o la semilla de Eva es una referencia a Jesucristo. Y dice que la descendencia de la serpiente va a herir a Jesucristo en el calcañar, en el talón, y Jesucristo le herirá en la cabeza. Es decir, Jesucristo será el que pise la cabeza de Satanás, es el que acabe con su dominio, así como la serpiente tiene el pisarle la cabeza a la serpiente, pues implica destruirla, acabar con ella. Pero dice que la serpiente a su vez le va a morder el talón, el calcañar. Y la palabra calcañar o talón en hebreo es la palabra Ekef, que de ahí viene la palabra Jacob. Jacob. De hecho, cuando nace Jacob y Esaú, la razón por la que le ponen a Jacob ese nombre, Jacob, es porque dice que tomó del talón a Esaú, que nació primero, pero salió con el talón siendo tomado por la mano de Jacob. Así que esto también es una referencia profética, hay una conexión profética de que la descendencia de la serpiente va a tratar de
o va a morder o va a dañar a esta palabra relacionada con Jacob. Es decir, todo el pueblo de donde desciende el Mesías, todo el pueblo de donde desciende Jesucristo es el pueblo de Jacob, o el pueblo de Israel. Así que la serpiente va a morder o va a dañar a Jacob. Ese es el propósito de la serpiente, acabar con Jacob, acabar con el pueblo de Israel. Sin embargo, no lo va a lograr, ya que del pueblo de Israel surgiría el Mesías, el Salvador, el hijo de David, también descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, y él le pisaría la cabeza. Pero aquí el diablo utilizaría a Judas Iscariote, y está escrito en los evangelios, que el diablo literalmente entró en Judas Iscariote para traicionar a Jesús, para llevarlo a la muerte, y de esa manera la serpiente antigua, el diablo Satanás, pensó que se libraba de la profecía, que se libraba de ser destruido, pensó que matándole pues ya lograba la victoria y entonces ya podía reinar Satanás para siempre. Pero el desenlace del capítulo del Salmo 41 nos muestra que ese intento de Satanás de acabar con el hijo de Jacob, con Jesucristo, pues fue en vano, porque dice el verso 10, mas tú, Señor, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Aquí es un clamor profético del hijo de David diciendo, Señor, ten misericordia de mí y hazme levantar. Esta es una oración profética del hijo de David de la resurrección. Aquí David está orando en tiempo profético para que esto se cumpla en su hijo Yeshua, Jesucristo, de que le haga levantar, de que le resucite de los muertos, y cuando le resucite de los muertos, entonces les daré el pago. Entonces se cumplirá la profecía de Génesis 3:15 en su plenitud, de que le pisará la cabeza a la serpiente. Y dice el verso 11, en esto conoceré que te he agradado, en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí, que mi enemigo no celebre, que no celebre de mí, que no celebre que me ganó, que no me celebre que tuvo la victoria, que mi enemigo no celebre mi derrota. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. Aquí continúa este salmo de manera profética, ya que, pues, ¿quién más que el hijo de David puede decir esto? En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. Yo he sido íntegro, el hijo de David jamás pecó, él se mantuvo fiel en todos los aspectos, y dice, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Así que esta es una convicción de que la oración de hazme levantar se cumple, ya que dice que me has hecho estar delante de ti para siempre. En otras palabras, tendré vida eterna, viviré para siempre a tu diestra. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel. Y ahora sí, hay aquí un cambio entre Jacob e Israel. Hay un cambio entre el calcañar, aquí este juego de palabras, entre el calcañar e Israel. A Jacob se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Una vez que él luchó con el ángel, una vez que él tuvo ese encuentro con el ángel, que es Dios mismo, porque él mismo dijo que había visto a Dios cara a cara. Una vez que tiene esa lucha con ese misterioso ángel, el ángel del Señor, que ya sabemos por Malaquías, por la profecía de Malaquías, que es una referencia a Jesucristo, a Yeshua, antes de haber venido en carne, tuvo esa lucha con Jacob, y ahí se le cambió el nombre de Jacob por Israel. Así que cuando el Mesías pisa la cabeza de la serpiente, entonces se convierte en el vencedor de Israel. Así que aquí dice, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Salmo mesiánico que concluye diciendo que la victoria de la serpiente, la victoria del acusador, la victoria del pecado, la victoria y el triunfo sobre la muerte, sobre el sepulcro, que son la consecuencia del pecado, la garantía de que David y su dinastía ha vencido,
es la resurrección de entre los muertos. Y es por eso que todo el mensaje de la Biblia se debe centrar en la resurrección de Jesucristo. Hay muchos temas controversiales y hace poco yo platicaba con mi hijo y hablábamos de temas controversiales que se dan entre creyentes y no creyentes, entre creyentes y ateos, y es el debate de siglos, de si Dios existe, si Dios no existe, si la Biblia tiene pruebas, si la Biblia aporta evidencias científicas, en fin, hay toda clase de debates que siempre se estarán dando y son debates interminables, pero el debate que es mucho más contundente ganar es el debate que tiene que ver con la resurrección de los muertos. En otras palabras, la prueba de pruebas, la señal de señales de que la Biblia es verdadera, de que Dios es fiel, de que existe un creador del universo y que nos dio testimonio de que existe una eternidad, de que existe un plan eterno, un plan divino, es la resurrección de los muertos. ¿Y qué prueba tenemos de la resurrección de los muertos? Pues el que el sepulcro está vacío, el de que Jesús resucitó, y esa es la prueba más contundente de que la Biblia es verdad y de que Jesucristo es quien dijo ser. Su resurrección es la prueba más contundente para todo ateo, para toda persona incrédula. Jesucristo resucitó. Y eso podría decir un ateo, bueno, ¿y eso yo cómo sé? O sea, ¿y qué pruebas tenemos de la resurrección? Y bueno, es una prueba de sentido común. La prueba de sentido común es que si Jesucristo efectivamente no hubiese resucitado, si fue un falso maestro o simplemente estaba desquiciado y estaba diciendo cosas que no eran verdad, pues entonces no hubiese continuado su movimiento, porque a lo largo de la historia del pueblo judío hubo muchos pretendientes de Mesías, hubo muchos que se autoproclamaron como Mesías. Y proclamarse como Mesías en aquella época o como rey de los judíos implicaba ser perseguido, implicaba ser muerto por el Imperio Romano, porque era una traición, era un desafío al emperador de Roma, y por eso eran muertos por crucifixión como una manera de burla, como una manera de exhibirlos ante su pueblo y demostrar que eran unos impostores o eran unos charlatanes. Así que pues muchos movimientos mesiánicos se acabaron cuando el líder era asesinado, pero en el caso de Jesús eso no sucedió. En el caso de Jesús, sus creyentes, aún después de que él supuestamente había, o como lo vieron morir en la cruz, después de que él murió, 3 días después resucitó, y hubo muchos testigos que relatan este acontecimiento. No nada más unos cuantos lo vieron, sino hubo una ocasión, y lo relata en el Nuevo Testamento, que hubo una ocasión en que 500 testigos lo vieron físicamente. Y cuando el apóstol Pablo en sus cartas menciona la resurrección, recordemos que él le está escribiendo a gente que fueron testigos, gente que podían comprobar, verificar que eso había sucedido. Si el apóstol Pablo, a la hora de escribir en el Nuevo Testamento, o si los escritores del Nuevo Testamento están escribiendo algo falso, pues todavía había gente en aquella época que podía simplemente desacreditar lo que ellos estaban escribiendo. Pero el hecho de que esos escritos permanecieron y prevalecieron y siguieron difundiéndose hasta nuestros días, es porque la resurrección fue un hecho totalmente corroborado por muchos testigos, y no existiría ya el cristianismo, no existiría ya ningún seguidor de Jesucristo, como no existe ningún seguidor de los falsos mesías, si no hubiese sido por el hecho sobrenatural de la resurrección. Y hay una película que es una de mis favoritas y que quiero recomendarles a los que no la hayan visto, que de hecho es nueva, acaba de salir hace poco, bueno, nueva en este año, en el año 2016 salió, y se llama La Resurrección. Y esta película muestra de manera pues muy lógica, nos hace pensar de manera muy lógica cómo hubieran sido las circunstancias si efectivamente el pasado, o sea, ¿qué hubiera hecho el Imperio Romano? O sea, obviamente que el Imperio Romano, para acabar con este cuento de que Jesús es el rey de Israel, es el Hijo de Dios,
pues hubiera presentado como evidencia el cuerpo de Jesús y hubiera acabado con esa mentira. Pero el Imperio Romano no logró acabar con lo que ellos trataron de silenciar, que Jesús era el rey. Por más que hizo el Imperio Romano por silenciar a los judíos que estaban difundiendo que Jesús era el Mesías, por más que hizo Roma, no pudo acabar con el testimonio de que Jesucristo resucitó. Y bueno, pues ellos pudieron haber demostrado el cuerpo. Si ellos tenían la evidencia, si ellos tenían el cuerpo de Jesucristo, pues ahí en ese momento se acaba ese rumor y ya no hay más, teniendo el cuerpo como evidencia. Pero de eso justamente se trata la película, de la búsqueda del cuerpo. Se la pasan buscando el cuerpo. Hay un soldado en particular que es el protagonista de la película, que después de toda la búsqueda que hace del cuerpo y al no hallarlo, pues llega a la conclusión de que Jesucristo fue quien dijo ser, el Hijo de Dios, el que resucitó de los muertos y el que nos promete vida eterna y perdón de nuestros pecados por su muerte y resurrección. Así que si tú quieres depositar toda tu esperanza, si tú quieres depositar toda tu confianza en el único que pudo vencer el sepulcro y la muerte, pues esta es la única certeza que tenemos de que existe algo después de esta vida y que esta vida es temporal y que tenemos una seguridad de que existe la resurrección de los muertos porque Jesucristo resucitó, Yeshua resucitó. ¿Por qué no le entregas tu vida? ¿Por qué no le entregas tus pecados y dejas que Él te lave, que Él te limpie y que Él te dé la certeza y la seguridad de que murió por tus pecados? Y si tú te arrepientes de todo tu corazón, Él te promete la vida eterna. Padre, te doy muchísimas gracias por este salmo, por este cierre del primer libro de los Salmos. Gracias por las lecciones que aprendimos del rey David, de su arrepentimiento, de su humillación ante ti, y de su confianza en que tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque ese cuerpo fue ofrecido por nuestros pecados, porque ese cuerpo del Hijo de David fue entregado por nosotros para castigar en Él todas nuestras rebeliones, todas nuestras transgresiones a tus benditas leyes. Y hoy, por medio de la resurrección, tenemos la esperanza de que si Él resucitó, también resucitaremos con Él. Gracias, Señor, porque tenemos un hecho histórico que es contundente y que es imposible de negar por nuestro sentido común, de que Él efectivamente resucitó, Señor. Y aquí tenemos una fe de millones de personas, escritos de testigos presenciales de esa resurrección. Y gracias porque de manera milagrosa esos escritos, esos textos han llegado hasta nuestras manos. Por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Y por último quiero dejarles una tarea. Quiero dejarles de tarea conseguir un libro que justamente te va a dar fundamentos sólidos de que Jesucristo resucitó. Y es un libro escrito por un reportero educado en leyes de la facultad de Yale. Él era un editor legal del periódico Chicago Tribune y él era ateo, por cierto. Era ateo, él no creía, por supuesto, en Dios, ni en la Biblia, ni nada de eso. Y él hizo una investigación desde su perspectiva, desde la perspectiva de ser un reportero objetivo, de su entrenamiento como dentro de las leyes, dentro de esa capacitación que él recibió para investigar casos desde una perspectiva legal. Y él hizo una investigación usando todos estos recursos, todos estos métodos acerca de la resurrección de Cristo. El resultado, el fruto de esta investigación se llama el caso Cristo. El caso Cristo, este autor se llama Lee Strobel. Lee Strobel, el apellido se escribe S-T-R-O-B-E-L, Lee Strobel, el caso Cristo.
y pueden conseguirlo en www.amazon.com o en cualquier librería cristiana, El Caso Cristo, y él ahí presenta evidencias contundentes para demostrar, desde la perspectiva legal, podemos demostrar desde una manera objetiva que Jesucristo resucitó. Y si Jesucristo resucitó, entonces la Biblia es verdadera, entonces lo que él dijo es verdadero, entonces existe una vida después de la muerte, existe un juicio por lo que hemos hecho y existe también la posibilidad de ser librados de ese juicio si depositamos nuestra confianza, nuestra fe y nuestra obediencia en el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Hijo de David, nuestro Salvador, Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo